Bienvenidos y bienvenidas a Global Bonds, el podcast donde las empresas cruzan fronteras. En el episodio de hoy entrevistamos a una profesional del e-commerce que después de una larga trayectoria ha decidido emprender por su cuenta. Hablamos de la importancia del reciclaje y los productos eco-friendly, del boom de las suscripciones y de cómo y a qué países podría internacionalizarse cuando llegue el momento. ¿Preparado? ¿Preparada? Comenzamos. Vale. Muy buenas, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Óscar. Muy bien, esperando vacaciones. A estas alturas. Bueno, eso te iba a decir. Habrá mucha gente que cuando salga este podcast, que no lo sé exactamente la fecha, habrá mucha gente que ya habrá vuelto, pero habrá mucha gente que todavía no se habrá ido. Yo creo que entre ellos estaré yo. O sea que nada, Vale. con muchas ganas también de vacaciones y las vacaciones siempre. Sí, total. Yo las necesito este año también. Bueno, no sé yo si te van a tocar muchas vacaciones, porque poquitas. creo que tu proyecto está ahí a tope, ¿no? Bueno, ahora nos cuentas un poquito, sobre Sí. todo, quién eres para todos aquellos que no te conozcan, y qué te ha llevado hasta aquí. Pues mira, yo, me llamo Mónica Martín y he estado toda mi vida profesional trabajando para terceros, normalmente en multinacionales, llevando marketing directo, marketing digital. La última gran empresa donde tuve la ocasión de lanzar el proyecto digital dentro de la compañía fue en Intersport como directora digital. Y después, con toda la afectación que hubo en el COVID a los retailers, con tantas tiendas cerradas, etcétera, pues hubo una reorganización y yo tuve la oportunidad pues, de quedarme en un parón en el que decidir qué iba a hacer los próximos años, entre seguir buscando o volver a colocarme en un sitio como el que estaba o el arrancarme yo con un proyecto personal. Y bueno, pues eso, igual me dio un golpe en la cabeza y decidí por esto último, ¿no? Y aquí estoy con un proyecto con mucha ilusión y peleando todos los días. ¿Y cuál es el germen, no? Porque, bueno, estamos hablando aquí del proyecto, tampoco hemos dicho el nombre, ¿no? Que se llama The Refill Concept, ¿no? Que The además a Refill mí me Concept. encanta. Exacto. El nombre me parece maravilloso, el naming. Que bueno, luego hablaremos un poco, ¿no? Toda la parte de naming, yo creo que es súper importante tenerla clara desde el principio y yo creo que aquí has acertado muchísimo. Gracias. Cuéntame, o sea, ¿por qué te Pues viene? el O sea, germen... primero, ¿qué es The Refill Concept y cómo te viene esta idea, no? Pues mira, The Refill Concept es una marca que lo que pretende es cambiar los hábitos más rutinarios de nuestra rutina diaria, que es donde somos menos sostenibles. Porque yo parto de la base, vengo de un histórico también de trabajar mucho en suscripciones y siempre he pensado que prácticamente todo el consumo de nuestra vida es suscribible, porque repetimos muchísimos productos, servicios, etcétera. Ahora está más en boga los servicios, estamos más acostumbrados, el Netflix, el móvil, el internet, las cadenas, etcétera, Spotify, vamos en suscripción, pero en productos físicos también podríamos ir, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estos productos físicos son de usar y tirar normalmente. Entonces, yo creo en el refill, en el recarga, en rellenar, ¿vale? Entonces, bajo esa base, lo que hace The Refill Concept es intentar cambiar estos hábitos hacia hábitos más sostenibles con productos mucho más sostenibles. En este caso, y te lo voy a enseñar que tengo aquí, son Mira sobrecitos, que... ¿se ve? Sí. Son sobrecitos de champús y geles concentrados en polvo que son solubles en agua y entonces tienes una única botella de aluminio súper chula y solo recibes esto que es un sobre de 25 gramos, directo al buzón. Puedes comprar 20 de golpe para 10 años si quieres, de manera que esto no hace falta ni almacenamiento ni nada y de esta manera evitas el continuo tirar, usar, tirar. Entonces, Sí, por el porque momento... el tema plásticos, bueno, pues mal, o sea, muy mal, ¿no?
fatal. O sea, yo que me he metido de lleno a estudiar todo esto, porque esto partió de una idea en que a mí me gusta mucho la cosmética, venía de un mundo donde he trabajado suscripciones y un día me encontré, estaba en la ducha, o sea, el germen, el clic fue allí. Estaba en la ducha y de repente veo toda esa cantidad de botes de champú, unos que les quedaba esto para tirar, otros apartados ya para tirar y dije, no puede ser. Hay algo aquí que se puede cambiar. Y entonces fue ahí donde le empecé a dar al run run. Esos, o sea, esos momentos de ducha, o sea, me parece maravilloso que fuera en la ducha, además, ¿no? Me pasa mucho en la ducha, pienso mucho. En la ducha estoy tan relajada que me viene, o sea, sí es verdad, tengo el cerebro como liberado del pum pum, del meterme en un sitio. Entonces, cuando tú que eres tan fan de luchar contra el cortisol y este tipo de cosas, en momentos de relax donde ese cerebro está vacío, por decirlo de alguna manera, es cuando te aparecen esas cosas que no has sido consciente que estaban ahí y de repente aparecen, ¿no? Y esto me pasó, pues mira, allí en la ducha, sí, sí. Luego ya Qué empecé a guay. investigar, a trabajar, a mirar muchas cosas y por eso cuando hablamos ahora del plástico, cuando realmente he visto estudios y realmente lo que pasa, bueno, ahora lo tengo clarísimo que hay que ir hacia ese nuevo tipo de consumo. Bueno, justamente ahora que estamos hablando de estudios, ¿no? Que a mí me consta que has estudiado mucho. ¿Tienes algún dato así para que se Pues, nos caiga la cabeza al suelo y pues digamos, mira, bueno, es fíjate, que tenemos que ir hacia allí, sí o sí, tenemos que pensar en verde, pensar en recargas, pensar en cero plásticos o cuantos menos posibles. hay uno, Cuéntame. hay uno que te va a dejar pasmado, que es, según el Fondo Mundial de la Naturaleza, el World Wildlife Fund, ¿sabes? El WWF que sale con el osito, tardamos solo una semana en comer una tarjeta de crédito, el equivalente a una tarjeta de crédito en microplásticos. Dios Una mío. semana tardamos solo. Está en el agua, está en las botellas de agua mineral embotellada, están en todas partes, en todos los alimentos. Como acaban muchos en el mar, toda esa cadena alimenticia ya está muerta. O sea, está muerta. Fíjate, tengo aquí que una persona de promedio puede consumir hasta 1.769 partículas de plástico semanales solo bebiendo agua. Dios mío, sí, sí. Bueno, de hecho aquí yo soy muy fan también de todo el tema este del agua, etcétera. Y hay una marca que además son de Barcelona que se llama Tapwater, La que tengo en ellos, casa también. tú la tienes en casa, ¿no? Yo también soy Sí, muy fan. Y justamente van en la misma línea, ¿no? totalmente. En contra de los microplásticos para volver a intentar recuperar esa agua, ¿no? Que abrimos el grifo y que nos sale y que supuestamente es potable y supuestamente podemos beber con ella y supuestamente nos podemos duchar, ¿no? Pero Total. luego realmente esa agua, ¿no? Si luego ya nos metemos en los químicos de los productos que le echamos a nuestro pelo, bueno, en tu caso tú, yo no que no tengo, pero claro, entonces, bueno, pues es que tenemos que hacer un cambio radical, ¿no? Entonces va hacia ahí, ¿no? De Refill Concept. Va hacia ahí. Va Ujú, hacia, yo lo que he visto también analizando mucho, o sea, el tema bio, el tema eco está muy extendido hace años. Yo creo que ya no es una moda pasajera, esto ha venido para quedarse y cuanto más grande sea, yo creo que va a permitir, cuanto más grande sea esa industria, va a permitir que los precios se democraticen, que es lo que al final hace un poco esa diferencia de que no todo el mundo consume bio y eco, porque hay una diferencia de precios, costes en producción, etcétera, ujú, ¿no? Pero tiene que ir hacia allí totalmente. ujú. Claro, el mass market, ¿no? Lo que tú cuentas, ¿no? Tiene que ir hacia allí, ¿no? Nos tenemos que dar cuenta todos que esta es la única solución posible. Y entonces a partir Totalmente. de... Sí, perdona. Y Y lo que te entonces quería, perdona, sí, perdona. no, 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 que digo, entonces a partir de ahí, justo lo que comentabas, ¿no? Eh, el precio podrá bajar, ¿no?
porque será algo normal, no será algo para unos pocos en teoría, ¿no? Exactamente. Yo lo que he visto en esta industria más bio y eco, sobre todo en el mundo de la cosmética, muchas empresas, primeras marcas que están en la calle con un montón de tiendas, lo que hacen es vender productos de ingredientes naturales en botellas de plástico. Ya que no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Es verdad que es mucho más barato, es verdad que es mucho más barato vender una botella de plástico y decir que es una botella de plástico reciclable. Pero todos sabemos que hay 7 tipos, bueno, todos, o deberíamos saber que hay 7 tipos de plástico, que básicamente los que más se reciclan son los 2 primeros y que en total, en el mundo, se recicla el 10% de todo el plástico. El 10%, es decir, si tú tiras 10 botellas al contenedor, solo una se va a acabar reciclando. Es que es Entonces, el muy plástico fuerte. se tiene que eliminar. Mira, te voy a decir otro dato que este es muy bestia, ¿eh? Se estima que a nivel mundial, se llega a recoger, es decir, los ciudadanos tiramos al contenedor amarillo, pues el 40% de los plásticos que existen. Y de ese 40% solo se recicla, efectivamente reciclado hay un 10, entre un 10 y un 15. Pero se estima que en 2050 se va a llegar a recoger el 70% del plástico y que dicen que máximo solo se podrá reciclar el 37%, llegando a recoger el 70%. Es muy heavy. Porque el Es muy... plástico no se puede reciclar, o sea, no hay un proceso industrializado tan potente y desarrollado, porque también es muy caro. Cada plástico se tiene que reciclar por separado en función del tipo de plástico y siempre y cuando no esté mezclado con otro plástico. Y no todas las... Esto depende mucho de la zona donde estés. Igual localmente, por decir alguna cosa, en Barcelona, Madrid, París, Londres, hay mucha más industria que permite mayor reciclado. Te vas a decir, no sé, a un pueblo pequeño de cualquier país europeo y no existe esa infraestructura. Entonces no se reciclan, se van a Es muy, vertederos. es muy fuerte, además, tener el dato real, ¿no? Porque esto sí que lo vas oyendo, ¿no? De que, bueno, que por mucho que reciclemos no se acaba reciclando, pero a mí o sea, me acabas de dejar ojiplático con estos datos tan heavies. ¿Y esto La es uni- así en España o en Europa? ¿Hay sabes si hay algún cambio? en eh, España, en España vamos por el mismo camino, es decir, a nivel mundial hay un 9, a ujú, nivel de España se habla de un 30, ¿vale? En función ujú, de la fuente que te encuentres, ujú, OQ, Ecoembes, etcétera, hablan de un 30. Yo tengo un estudio de Elisava Research que habla de un 10, es decir, es que no nos movemos de ahí. Hay un 70%, siendo optimistas, que nunca se va a reciclar, que acaba en vertederos. Eso genera, bueno, en el mejor de los casos, pero es que todo lo que pasa en los vertederos muchas veces no queman todo ujú. el 100% del plástico. Por eso Claro, se producen esos pues esos microplásticos, microplásticos. estas partículas que van por el aire, que acaban en el mar, etcétera, etcétera. Entonces, Ujú. la mejor manera de no tener esto es no consumir plástico. Total, y teniendo una suscripción con Refill Concept. Me encanta Bueno, a mí entonces ya. el tema. Me gusta mucho y me gustaría que habláramos ahora sobre el tema de la suscripción, ¿no? Porque Ujú, yo sí me pongo a pensar en suscripción, ¿no? Que es un poco lo que tú comentabas, ¿no? ujú, Hemos pasado, y yo creo que como sociedad en general, ¿no? Y ujú. a nivel global, hemos pasado de tener muy pocas suscripciones a, como tú decías, eh, pagar por ver cine y pagar por escuchar música, ¿no? Que esto, Ujú, sobre todo en España, esto era como, yo tengo muchos amigos fuera de España y me decían, ujú, pero es que yo no entiendo cómo podéis piratear, ¿no? O sea, que se haya llegado culturalmente a ujú. instaurar la suscripción en España me parece, o sea, Totalmente. fantástico, ¿no? Pero para eso, Eh, si te das cuenta, han tenido que venir empresas nuevas. ujú, Porque te pongo un ejemplo, la lectura. ujú, Las grandes editoriales, antes de que se abrieran canales de lectura, pagas una suscripción, puedes leer libros, audiolibros, etcétera, etcétera, ujú. las editoriales nunca han querido dejar de vender. O sea, quiero esto, pero quiero lo otro también. Ya, ya, Entonces han ya. tenido que vender un Netflix, alguien muy rompedor,
que anteriormente no viviera de alquilar películas, una a una, y dijera, va, abro todo el catálogo por una Y suscripción venga, mensual. total, Y total. entonces a partir Y, de ahí ha ido cambiando la mentalidad. ¿Y cómo funciona la suscripción en The Refill Concept? Porque yo tengo, por ejemplo, en la cabeza lo que hizo Amazon o ha hecho o sigue haciendo, que no sé cómo está el tema, Lo sigue de los, haciéndolo. de los Dash estos, ¿no? Que eran como estos botoncitos de se me acaba o se me va a acabar la leche o lo que Ah, sea sí. y le doy al botón y ya directamente eso está conectado y directamente se pide. ¿Cómo funciona o cómo tienes planteado el método de suscripción en The Refill Concept? El método de suscripción no lo tengo activo todavía porque acabamos de arrancar, pero en cuanto empecemos a ver un poquito por dónde van un poco los tiros, sí que lo implantaré porque es un producto absolutamente suscribible en el sentido de que es muy pequeño, llega directamente al buzón, no necesito ni paquetería, no necesito generar un traslado adicional, sino que el propio cartero que reparte las cartas y hace su ruta, que la va a hacer igualmente, te va a entregar el sobre. Y se hace, por lo pronto lo tengo planteado hacerlo a través del e-commerce. Entonces tú eliges un producto y eliges cuánto quieres recibir, en qué periodo, cada 2 meses, cada 3 meses, en Vale, función de la tu consumo. recurrencia. En función de tu consumo. Que al principio te has equivocado, pensabas que te duraría menos y te dura más, puedes pausar la suscripción. Puedes pausarla, cambiarla, modificarla, hacer lo que quieras de manera instantánea. Eso con todo tipo de productos, porque bueno, tampoco nos hemos metido mucho en qué tipo de productos tienes, ¿no? Cuéntanos un poco más sobre el tipo de productos que tenéis en The Pues Refill. por el momento tengo una parte de productos de cuidado personal, que son champús y geles de ducha naturales, que son estos sobrecitos que te enseñaba antes. Tengo 4 champús que no son respecto a la competencia, que ya hay alguna competencia en España, luego si quieres hablamos del tema. Ellos simplemente tienen una base y le añaden un aroma. Los míos son tratantes, es decir, yo cubro las 4, digamos, problemáticas que puede tener la gente a nivel del cabello o de la piel. Es decir, tengo 4 champús, uno anticaspa, otro para cabellos grasos, otro nutritivo y otro fortalecedor anticaída. Y de geles tengo uno para Ya pieles llego tarde. sensibles. Yo ya Bueno. llego tarde. Bueno, pero los geles puedes utilizarlos Los todos. geles sí, los geles sí. Uno tengo para un detox, un reafirmante y un pieles sensibles de geles. Y luego lo que hacemos también es tener unos productos de limpieza ecológica, que en este caso no te puedo enseñar porque no tengo ninguna muestra aquí, pero son 5 gramos de producto. Es un productito, es una pastillita así, con la que puedes reconstituir también en agua multiusos, un limpiador multiusos, un limpiador de baño y un limpiador desengrasante, que lo está petando porque la gente flipa con el desengrasante. Jo, qué Y bien. haces, Pues con una de pastilla de esto, 5 gramos haces medio litro de producto. o sea, es que el concepto, ¿no? Justamente, ¿no? De Refill Concept, me parece fantasía. Yo me voy a entrar ya en tu e-commerce, que lo dejaremos por aquí en la descripción, para pedirme ya ese desengrasante. Porque El además, desengrasante lo peta, ¿eh? además eso, ¿no? Si me dices que lo peta, yo me lo creo y tengo que probarlo. Hablemos de la competencia, justamente, ¿no? Hemos hablado un poquito bueno, de cómo nace el concepto, ¿no? Esto de que nace en la ducha me parece súper interesante. Hemos estado hablando también un poco de toda la parte eco y bio y de la gama de productos y ahora nos faltaría la competencia, ¿no? Obviamente, cuando se quiere lanzar una startup o cuando se quiere lanzar un nuevo servicio, pues una de las partes más importantes es estudiar la competencia, ¿no? Y entiendo entiendo y me consta que tú lo has hecho, tanto competencia nacional como Sí, internacional, que luego nos vamos a sí. meter, que ya sabes que es uno de los temas importantes de este podcast. Pues cuéntame, ¿qué pasa con la competencia? ¿Tenemos competencia? ¿No tenemos competencia? Pues han empezado a salir algunas marcas
algunas marcas nuevas, como yo, por ejemplo, no te las voy a nombrar aquí porque tampoco quiero que tengan No, que se hombre, curren su claro. awareness, que se curren su awareness. Pero hay alguna marca que ha salido como marca y hay algunas, digamos, otras marcas o igual laboratorios que han incorporado este tipo de producto a su catálogo. Pero por ahora, muy tímidamente, porque es verdad que yo que sigo ahora mucho todo este tema, las voy descubriendo muy a cuentagotas o por alguien me cuenta o de mucho rebote y casualidad. Entonces, está empezando a ver esta competencia. Para mí, yo creo que yo lo tomo como una ventaja. Eso quiere decir que en la línea en lo que yo tenía en la cabeza pensado, no parece que me esté equivocando porque parece que hay más gente que empieza a desarrollar en esta línea. Y te voy a decir una cosa que he descubierto la semana pasada. Ahí tenemos aquí primicia, Hay a unos ver. monjes, no, bueno, ha salido en las noticias, salió incluso en el telediario. Hay unos monjes alemanes que han desarrollado una cerveza en polvo reconstituible con agua en casa y tiene una pinta la cerveza que lo flipas. Entonces, esto empieza a pasar, ¿por qué? Porque si tú te paras a pensar tema cervezas o tema jabones, la cantidad de transporte, emisiones de CO2, de todo ese transporte de litros y litros y litros y litros de cerveza a bares, restaurantes, jabones, supermercados, etcétera, etcétera, desde la zona de fabricación hasta la distribución final, es inmensa. Es inmenso lo que se genera a nivel de CO2. En cambio, sobrecitos pequeñitos, imagínate lo que se puede transportar en un camión. Cientos de miles de litros de cerveza en sobres que tú le metes agua en casa y ya está. Entonces, esto yo creo que viene para quedarse. Entonces, la competencia de la que hablábamos, pues han empezado a salir tímidamente algunos y algunos forman parte de un laboratorio potente, pero lo han sacado tímidamente en una línea. Bueno, están probando, ¿no? Entiendo que están probando, están viendo, pues como tú, ¿no? Que un poco la dirección, vamos hacia allí o tenemos que ir hacia allí, ¿no? Tenemos que remar todos hacia ahí. Yo esta noticia de los monjes no la conocía, me parece increíble. Y si lo consiguen, ¿no? Si consiguen reconstituir una cerveza que sepa bien, que obviamente, indiscutiblemente, si quieren, puede ser incluso hasta más barata, ¿no? No lo sé, no sé cómo va, ¿no? Pero ya solo con el concepto, ¿no? Yo creo que se va a enganchar mucha gente, ¿no? Como yo también espero que se enganche mucha gente a The Refill, ¿no? Bueno, y yo tengo muchas ideas para muchos más productos que se pueden hacer. Por eso, o sea, yo he arrancado con esto porque estoy sola y financieramente también estoy sola, pero hay muchos productos que en la fabricación hay un momento X en el que se le añade agua. Claro, claro. Entonces, a partir de ahí, no todos son posibles de extraer de esa fabricación más tradicional, pero hay muchísimos que sí. Hay muchísimos que sí. Entonces, yo creo que ahí está el kit de la cuestión. Y a nivel internacional, y ahora ya nos metemos un poco más en harina, ¿cómo está la competencia? ¿Cómo está? Porque yo, por ejemplo, justamente ahora que estábamos hablando de los monjes alemanes, yo un producto o unos productos como los tuyos los veo mucho en Suecia, países nórdicos, Alemania. Totalmente. Es decir, en todas aquellas culturas que van, desde mi punto de vista, un paso por delante a la cultura española en todo lo que sea parte eco, bio, reciclable, Totalmente. más planet friendly, ¿no? Llamémoslo así, ¿no? Totalmente. Mira, Cuéntame yo cómo tenía va. apuntado aquí, me acabas de pisar, tengo Alemania, Países Bajos, Suecia, Escandinavia. Estos son los sitios. Sí, Claro, totalmente, claro, totalmente. claro. Esto, de cara a mi proyecto que he lanzado el e-commerce solo hace apenas un mes, evidentemente está en el roadmap. Está en el roadmap, pero no va a ser inmediato, es decir, no lo voy a poder hacer mañana porque tú sabes que requiere una inversión importante. Quizás lo pruebe primero en marketplaces, donde requiere algo menos de inversión.
Ujú. para luego ya traducir la web, empezar a cambiar cosas, etcétera. Pero Claro. sí, yo creo que este tipo de hecho, los competidores que he encontrado aquí en España no son españoles. Hay muy pocos españoles. Uno es italiano, el otro es americano, el otro es de UK y creo que hay Ujú. uno o dos españoles. Es que no ¿Y hay más. la competencia los has visto que están, por ejemplo, en marketplaces o que ya están en la fase de he probado el mercado y aterrizo en otro mercado con mi propia web traducida? ¿Cómo lo han hecho los competidores o cómo lo están haciendo? Pues realmente, déjame hacer un poco de memoria porque lo que yo he visto en Marketplace Ujú. no es lo que he visto luego en Yo tengo mi propia web. Son Ajá, marcas claro. diferentes. Entonces yo creo que cada marca tiene un approach completamente diferente y las que yo tengo situadas, Ujú, su approach es más mi, ¿cómo decir? Mi web ujú. y retail. Claro, Mi web claro. retail y algunas tiendas, o sea, como es retail herbolarios, pues si el herbolario tiene una tienda online, pues también estoy dentro Ujú, del catálogo. Yo he visto más esto, que ujú, no tanto internacionalización ya. Yo creo que están un poco en el proceso donde estoy yo. Excepto ujú. algunos que ya vienen de fuera, que es italiano, que está vendiendo en España, este te aseguro que también está vendiendo en Alemania. Obvio, Claro, obvio, claro, eso está claro. claro. Ujú, Es decir, te hablo de los que son españoles, están un poquito así, los que ya ujú. son internacionales. Si han Ya llegado a están, ¿no? España, han pasado por otros países Han antes. pasado por otros países, obvio. Bueno, sí, y justamente por esto que decíamos, ¿no? Que no es que estemos nosotros en la cabeza En el top ranking, ¿no? en el, De concienciación. de concienciación, ¿no? Que yo creo que estamos ahí y sí que se nota, ¿no? Además es que, bueno, yo mismo en mi barrio noto que han abierto muchísimas tiendas de comida a granel, ¿no? Que van un poco en la misma línea tuya. Bueno, pues tiendas también de refill, pero que no llegan a tu concepto, ¿no? Pero bueno, que estamos yendo hacia ahí, ¿no? Y Sí. que estamos navegando hacia ahí. Y ¿Quién te iba entonces, a decir a ti hace unos años que Barcelona iba a ser una ciudad de bicicletas? no, claro, sí, total, total. Y mira, Sí, 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 sí. Que hay más carril bici que cualquier cosa. pues Em, quiero decir que sí, hace sí. unos años, o sea, todo es como impensable hasta que de repente pasa. Hasta que pasa, sí, sí, sí. Mm. Pero también tiene que haber, ¿no? Un poco quizás de ayuda institucional o ayuda como de conciencia desde una parte más política, quizás, ¿no? Ahora ya Eso nos estamos solo, metiendo aquí en una arena un en- poco. yo creo que ahí en España lo tenemos mal, en Sí, general, y ahí ¿no? no voy a decir Sí. nada más. Sí, corramos un tupido velo, total, Sí, sí, en total, general. en Porque lo único general. que hacen los dos extremos es pelearse, pero en lo importante, realmente relevante para el futuro de la sociedad, no hay un marco común de todos a una, y es lo que debería haber. Ujú, ujú. Sí, porque sería tan sencillo como prohibir el plástico, tal Tal cual. cual, tal cual. Ujú, A mí ujú. me alucina todavía, mira que yo he empezado con todo este tema a hacer una reducción total de todo lo que puedo, y lo último que me queda es llegar a un supermercado con el tupper, abrir pero es que está en plástico igualmente, es No, que no, sería dejarlo no. allí, el plástico, y pasarlo a mi tupper, o sea, es como absurdo. La Yo, generación de plástico en los supermercados, en la alimentación, es brutal. Es verdad que yo ahí no he investigado mucho, simplemente lo digo como consumidora, pues una aberración, mm, yo lo una veo, aberración. ¿eh? Yo lo veo cuando yo voy al mercado a comprar, que lo tengo aquí al lado además, y yo veo que hay mucha gente, o somos mucha gente que vamos con el tupper Claro. a que nos pongan el pescado, que nos pongan la carne o que nos pongan lo que sea, ¿no? Porque ya, mira, ya te ahorras, ¿no? Ese film. Em, Totalmente. Perdona el móvil, mm, ya lo he sí, no cogido. pasa nada. Son cosas del Del directo. directo. Y ahora, justamente, tal y como comentabas del roadmap, ¿no? De la parte Ujú, internacional, ¿no? ujú. Ahí ya, es que, vamos, tenías que venir a trabajar conmigo casi, ¿no?
Me encantaría, ya lo sabes. Empezaríamos eh, planteándonos, ¿no? Lo internacional, siempre y cuando, por ejemplo, yo entiendo que ahora estás en la fase un poco de ver si realmente esto funciona en España, que yo creo que sí, obviamente. Yo creo que hay como mínimo un nicho que no es pequeño. Interesante. Yo creo que tengo cosas, he aprendido, hemos hecho un test de producto con un montón de personas revisando un poco todos los puntos, hay algunas cositas que tengo que cambiar, no en la formulación porque el producto es muy bueno, pero sí igual en hacer un tamaño más pequeño, algunas cositas de este tipo. Ujú. Y creo que en España funcionará en un nicho, pero automáticamente después Ujú. es subir Claro, a otros a, países. a otros países. Y justamente lo que comentabas, ¿no? Mm, Para probar un país, una de las estrategias más comunes es ir a marketplaces, ¿no? mm, Como puede ser Amazon, etc, etc, etc. Y para ir aquí, y ya esto lo digo así como en general, mm, tendríamos como la página de producto, ¿no? Los listings, ¿no? de ujú, productos. Y aquí se puede hacer a nivel de traducción, se ujú, puede hacer de muchas maneras, ¿no? Porque cuando pensamos en la traducción, pensamos que la traducción, eh, bueno, hay mucha gente que piensa que es traducción automática directamente, o más ahora con la IA, ChatGPT y todo esto, ¿no? ujú. Que, y que yo no estoy en contra, ¿no? Pero tenemos que saber para cuándo utilizar esto. Yo, por Totalmente. ejemplo, te recomendaría, si quisieras probar eh, irte a Suecia, Ujú, eh, no hagas una traducción humana en fase uno. Vamos a probar el mercado con una traducción automática y con una revisión ujú, humana, ¿no? Es lo que se llama ujú, una postedición. Así estás ujú, probando el mercado, pero tienes un coste muy reducido. Cuando ujú, ya ves que eso te está funcionando, a partir de ahí sí que métele, por ejemplo, una capa de SEO, puedes hacer una ujú, traducción SEO, ujú, en el que pues un equipo nativo te hace una búsqueda de palabras clave, ujú. etcétera, etcétera, para introducir en tus listings y para que esos listings sean súper atractivos culturalmente Cultura. Yo ahí estoy de acuerdo contigo para este mercado, ¿no? porque la parte, o sea, yo no he estado nunca en Suecia. Ujú. No conozco la cultura sueca, o sea, la tengo estereotipada como muchos la podemos tener en base a películas, en base a cosas que podemos leer, de noticias, etcétera. Entonces, estoy de acuerdo contigo que a nivel inicial, lo que es una traducción automática, evidentemente con la revisión humana posterior de alguien que sepa que no, para que no salgan De un esas cosas tan sueco, raras que nos salen a veces de descripciones en Amazon que dices que no entiendo quién ha hecho esto, pero vale, una máquina. Eh, pero luego la parte cultural es importantísima a la hora de comunicar. A la hora de hacer marketing no puedes obviar esta parte. No, no solo en el SEO, sino, o sea, en el SEO, por supuesto, la redacción de las fichas de producto, los claims en una campaña publicitaria, etcétera, etcétera. Ahí es donde no te puedes saltar la parte humana, yo creo. ujú. Bueno, de hecho es que es eso, ¿no? Aunque hay mucha gente, ¿no? que dice, yo, a mí estos temas es que no me interesan nada porque una empresa B2B, sí es B2B, pero somos personas, ¿no? Que tratamos con personas que al fin y al cabo quien te va a comprar, por mucho que seas B2B, que no es tu caso, ¿no? O que ahora te preguntaré si tienes pensado un poco la parte B2B también, pero es que la parte cultural eh, es lo que te va a enganchar, ¿no? Es lo que va a enganchar a la persona, lo que le va a emocionar, ¿no? Lo que va a hacer que se convierta en suscriptor, ¿no? Y en embajador de marca, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que queremos, ¿no? Y más en tu caso, ¿no? Que yo creo que tú tienes muy claro y yo creo que los productos de Refill Concept son productos de suscripción y para conseguir una suscripción tienes que enamorar, tu marca tiene que enamorar y eso se hace gracias a lenguaje, cultura, comunicación, experiencia de usuario, etc. Y Totalmente, esto es diferente en cada mercado, ¿no? Eh, totalmente. entonces, repasando un poco lo que hablábamos, Marketplace podemos probar con una traducción automática más una revisión humana. Luego, si ya queremos, ya hemos probado que el mercado nos está funcionando
ya nos metemos un poquito más en serio con todas estas diferencias culturales, metiendo keywords, haciendo una traducción SEO para Amazon o para el marketplace que sea. Y luego, ¿qué pasaría? Luego, quizás, o paralelamente, yo incluso ya no esperaría. O sea, Paralelamente, yo el quizás sí desarrollo del que, e-commerce. claro, claro, yo quizás sí que en fase uno me metería dentro de un país con marketplace, ¿no? Pero a la que Ujú, ya veas que el marketplace te funciona, a ti ujú, lo que te interesa, y esto lo dice nuestro amigo Jordi Ordóñez, el ujú. Tito, lo que te interesa es, o sea, Quitarte de medio el llevar, internet, claro, llevar a la gente a tu a e-commerce, tu ¿no? No, e-commerce, no, totalmente. Y más no. en algunos países, por ejemplo, yo tengo la experiencia de en Intersport, por ejemplo, así como muchas empresas, sobre todo en España, Francia, etcétera, que eran retailers, te hablo de retailers, que pretendían que facturar un 10% de toda su facturación a través online, un 10, un 15, en Suecia es un 40. Es que es una En pasada. Suecia era un 40. Entonces, es un país donde a las 3 de la tarde igual en invierno no sales a hacerte compras, ¿sabes? Claro, claro, claro. Entonces, Y yo eso, creo que a nivel estrategia, yo creo que tiene que tener ese roadmap todos, pero luego hay que empezar a hacer diferenciaciones por países. Igual hay que lanzar antes el e-commerce en un país que en otro, hay que esperar un poquito más. Sí, ir viendo esto. ujú. Genial. No sé si también plantearnos en este roadmap todo el tema de influencers, porque yo sé que estás empezando con este tema aquí en España. No sé cómo lo Mm. tienes este tema. Cuéntanos. A ver, yo he hecho una Que... campaña más que de influencers, de microinfluencers, porque Ajá. las grandes influencers no, por el momento no puedo asumirlas, pero sí de microinfluencers a cambio de producto, es decir, están probando el producto, lo que es, están comunicando en redes. He hecho una primera campaña muy acotadita para ver un poco por dónde funciona. En septiembre hago otra mucho más dirigida, porque es verdad que yo a nivel de influencers no había hecho nunca campañas. Ujú. Fíjate que tengo pasado, pero mira, justo esto no lo había tocado. Entonces he aprendido mucho con la primera campaña, la segunda ya está mucho más dirigida en lo que quiero, lo que no quiero, no me hagas esto, hazme esto, ta. Y ahí estamos. Lo estoy haciendo a través de una plataforma, que hay muchas Ujú. plataformas, hice un análisis un poco de todas, me entrevisté con todas, un poco la que me parecía pues, más acorde con la capacidad de inversión que tengo yo ahora mismo, etcétera, Ujú. y que me daba más, digamos, más features, o sea, más posibilidades de filtrar, etcétera, pues hemos empezado a trabajar con ella. Y ya te digo que luego yo creo que serán campañas más, porque esto también va por suscripción, entonces Ah, cobras por mira. suscripción. Entonces, en este aprendizaje, pues tienes que, algunos meses igual no lo aprovechas tanto, pero una vez ya aprendes, lo que tienes que hacer es voy, full, salgo. Dentro de un mes, voy, full, salgo. Y Vale. aprovecharlo de esta manera. Porque estas plataformas que es como un marketplace de influencers, Es o un cómo marketplace. va. Es Vale. un Ujú. marketplace de influencers, entonces hay algunos, ellos tienen como un bot donde registran un montón de estadísticas, un poco siguen a muchos influencers, pero luego hay otros que se registran en la plataforma ofreciendo sus servicios y dando sus Ujú. estadísticas, etcétera. Entonces, aquí hay dos maneras de funcionar. La primera es, tú como anunciante pones un anuncio de la campaña que quieres llevar a cabo y la gente Ujú. se va apuntando, es decir, yo no Vale. hago nada y se va apuntando la gente. Entonces, yo me miro los que se han apuntado y acepto o rechazo Vale. o renegocio. Y otra cosa que se complementa muchas veces, que puedes hacer las dos cosas a la vez en la misma campaña, es yo voy a buscar dentro de la red gente que no se ha apuntado a mi campaña, pero que a mí me interesa mucho que Ujú. estén. Entonces, es una cosa que requiere bastante tiempo porque tienes que hablar persona con persona. Es decir, puedes automatizar muchas cosas, cojo, hablo, rechazo, no sé qué, pero igual esta persona no ha colgado, me invento, ahora, qué porcentaje de mujeres tiene, o sea, el género, Ujú. ¿no? Pues ya se lo tengo que pedir, porque todos los demás KPIs que tiene, pues me parecen buenos para mi producto, ¿no? Pero este no Ujú. lo tengo, pues ya tengo que pedirlo. El otro,
tu dirección no está completa o tengo mi nick, pero no sé mi nombre. Entonces yo te tengo que mandar el producto. Claro, ¿A quién se lo mando? claro, claro. Entonces, toda esta interacción la tienes que acabar haciendo. La tienes que Ujú. acabar haciendo. Y no O te sea, que hablo te ya de lo cuando necesitas renegociar o negociar. Me ofreces solo un post, yo quiero tanto, ¿sabes? bueno, que te lo ponen fácil, pero obviamente tienes curro ahí, Tienes está mucho curro. claro. Ujú, A ver, lo más fácil, evidentemente, es yo pongo el anuncio, que es lo que he empezado haciendo yo, ¿eh? Yo pongo el ujú, anuncio y que la gente se apunte, porque para buscar la base de datos es grande. Entonces tienes claro. tus filtros, y lo que es curioso es que en ninguna plataforma, ninguna, ¿eh? Y todos los comerciales con los que he hablado siempre me dicen, ostras, no hago más que decírselo a los jefes, no hay un interés en sostenibilidad para filtrar. Hostia. No hay. Pues esa etiqueta deberían ponerla ya, ¿no? Tampoco está como tema en Instagram. Tú te quieres anunciar, elegir un tema, no existe. Pero toda la parte vegana se entiende, ¿no? Pero que no es exactamente, o sea, que sí, pero no, ¿no? Pero yo entiendo que la gente vegana, a lo mejor, o vegetariana, es como más sensible, ¿no? Es más A- sensible, pero es verdad que hay muchos términos que se Ujú, confunden y lo ecológico no es necesariamente lo sostenible, por ejemplo. ujú. A ver, Es desarrolla esto un poco. desarrollo, vale, ecológico, no haces, lo haces todo de manera natural, no pones químicos, no pones nada, pero imagínate que yo estoy con una plantación de tomates en un secarral y los tomates necesitan Claro, mucha eso, agua. Entonces claro, estoy echando muchísima agua en un sitio donde es un recurso escaso. No estoy siendo claro, sostenible para esa producción. claro. Vale, Que yo ya ahora. entiendo que los productos ecológicos ya lo hacen bien, ¿eh? Ujú, Que aparte de ecológicos son sostenibles, pero en términos generales, una cosa no implica la otra, ujú, necesariamente, ¿sabes? ujú. Y esto es muy confuso. Yo he tenido que estudiar mucho, digo, ¿qué diferencia hay entre bio, ecológico, natural, sostenible? O Es que sea, muchas veces lo utilizamos como sinónimos, ¿no? Lo mal utilizamos como sinónimos y yo creo que es interesante, ¿no? El tener muy claro para saber exactamente el qué, ¿no? O sea, claro. para saber un poco la Lo, realidad del tema, ¿no? lo ideal es un bio o eco sostenible. Eso es lo ideal. Es decir, estoy tomando, consumiendo, poniéndome en la piel, en lo que sea, un producto sin tóxicos, aditivos especiales o que haya sido fumigado contra las plagas, etcétera, sino que es un producto más a la antigua, ¿no? Es decir, sin pesticidas, etcétera, etcétera. Es un producto mucho más sano, pero además el transporte, el envasado, la gestión de recursos, todo ha sido sostenible durante todo el proceso. Y esto es de Refill Concept, básicamente. Y esto es lo que quiere ser de Refill Concept. Nosotros, por ejemplo, eh, estos sobres son papel certificados FSC de bosques sostenibles. Y yo tuve la duda de, ¿qué hago? ¿Lo pongo en papel reciclado o en Mm. papel certificado? Claro, el Ujú. papel reciclado puede venir hoy en día de fuentes no sostenibles. Claro, El claro. papel certificado te aseguras que viene de fuentes sostenibles y como también es reciclable, cuanto más papel certificado consumamos, dentro de nada en el ciclo de reciclaje del papel, que se aprovecha muchísimo, no es como los plásticos, cada vez más parte de este papel reciclado va a provenir de fuentes sostenibles. Ujú. Entonces, Mira, esta es un poco mi coherencia. Intento tener esta coherencia dentro de todo lo que hago. También las botellas de aluminio. Muchas de las, hemos hablado de la competencia. La Ujú. competencia promueve la botella de plástico como reutilización. Claro, es que no tiene sentido. O sea, es que no Para tiene mí no ningún tiene sentido. ningún sentido, pero es mucho más barata para el usuario. Y otros que también utilizan botellas de plástico, perdón, de De cristal. aluminio. Ah, vale. No, de cristal es difícil en todo lo que es cuidado personal. En cremas puede ser, pero en la ducha tú no te metes algo de cristal que se puede romper y te puedes cortar. Claro, claro. Pero utilizan botellas de aluminio, pero le ponen una etiqueta adhesiva aquí de plástico. ¿Por qué? Porque es mucho más barato que lacarlas y serigrafiarlas. Las nuestras están lacadas, serigrafiadas con pintura ecológica. Ujú. Claro, esto es más caro a nivel de costes y por lo tanto se repercute en el consumidor que una botella también con una etiqueta.
Ujú. No, no, o Pero sea, está intentamos claro. tener esta coherencia y a partir de ahí tenemos que empezar a ver cómo adecuarnos más quizás en precio, bueno, ver un poquito todo Ujú, el tema de percepción de precios, etcétera. ujú. Y justamente hablando de esto, que ya llevamos Nos un buen estamos... rato, tampoco te quiero Ujú, quitar mucho tiempo, pero me interesa que toquemos el tema B2B, B2C. ujú, Entiendo que a priori nacéis como B2C, ¿no? Es decir, ujú, vuestro cliente es el consumidor final, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando ahora. sí, Soy yo, por ejemplo, ujú, un target vuestro, yo o quien sea en Alemania o quien sea en Suecia, cuando toque y cuando ujú. llegue. Pero ¿qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa con el B2B? Cuéntame. El B2B también queremos abordarlo, hasta que, bueno, cada cosa un poco... Estamos haciendo algunas pruebas, estamos haciendo algunas llamadas. ¿Por qué? Yo es que por eso Porque te lo he preguntado, porque sé que algo hay por ahí. Porque, por ejemplo, las empresas de limpieza, las grandes empresas de limpieza que limpian edificios, casas, apartamentos, etcétera, tienen un problema de almacenaje de productos de limpieza. Entonces, con las pastillitas se acabó el problema de almacenaje, por ejemplo. Claro, es que Se ahí, o sea, acabó, se acabó el tenéis problema de un filón, almacenaje. ¿eh? Ahí tenéis un filón, ¿eh? En hoteles de estos sostenibles que cuidan mucho un poco de lujo sostenible, ecológico, etcétera, botellitas de reutilización para el consumidor, o sea, hostelería, ese tipo de B2B cabe allí. Y luego también, evidentemente, nosotros queremos estar en retail con algunos grandes, yo estoy hablando con algunos supermercados grandes, Ujú, que tienen una parte bio importante, pero para llegar a todos esos pequeños herbolarios, a todos esos pequeños tiendas, que hay muchísimas en España, es imposible hacerlo uno a uno y no tengo capacidad para que me llamen 1000 tiendas diciéndome que hay algo que pasa, ¿no? Entonces ujú, ahí es donde necesitamos la figura de un distribuidor. ujú, ujú. Es el clásico B2B, que no es tanto B2B, bueno, sí, es un B2B, ¿no? Al Sí, es un final B2B, es un claro, sí, sí. B2B. La figura de un distribuidor, estoy hablando, por ejemplo, nosotros de salida vendemos solo en Península, pues estoy hablando ya con uno en Canarias y con uno en Baleares, para por lo menos cubrir esas dos áreas, ¿no? Y luego Ujú, ya tendremos que arrancar pues, en España y fantásticamente pues en otros países. Estuve en una feria, conocí a un islandés que estaba encantado con que se sitúa el primero en Islandia a nivel B2B y distribuye, y cuando aparezcamos con el e-commerce, pues ya tenemos el awareness hecho. pues Entonces, claro que sí es que es maravilloso. Ujú. pero bueno, a todo no se llega, es tanto sola es muy difícil, entonces iremos pasito a pasito. Claro que sí, el roadmap, tenerlo muy claro, que luego también se pueda cambiar y se pueda hacer y se pueda deshacer, porque ya sabes tú que hay Totalmente. muchas veces que, o la mayoría de veces, ¿no? Cuando iniciamos un proyecto, tienes una idea y luego al final le acabas dando la vuelta y eh, Totalmente. que no, que es un poco la gracia también, ¿no? Volviendo un poco al principio, ¿no? A lo que Ujú, hablamos de emprender, ¿no? De emprender con un bagaje como el tuyo, ¿no? Pues ujú. que te dé eso, ¿no? Esa flexibilidad de decir, pues, mi roadmap era este, mi planning era este, pero ahora hago esto, hago lo otro, porque pienso que lo tengo que hacer así, ¿no? Tal cual. Eh, No tengo que ujú. convencer a nadie para hacerlo, ya me he convencido yo No. y ya lo hago. Genial. No sé si quieres, así como para acabar, quieres Ujú, comentar algo más que creas que puede ser interesante, porque hemos tocado, bueno, mucho, ¿no? A nivel producto, a nivel gama, ¿no? También cómo está la competencia, ujú, toda la parte esa de influencers que a mí me parece muy interesante. Yo creo que ujú, también tenéis un recorrido muy interesante a nivel de cuando llegue en el roadmap, toda la parte ujú, internacional también con influencers, ujú, eh, sobre todo, te lo digo porque nosotros en On Translation tenemos clientes que están trabajando con esto, sobre todo ujú. en Holanda también. Claro, claro. Eh, Holanda es un país excepcional para... entonces yo para creo que esto. ahí a nivel de influencers también podéis trabajar mucho.
Y bueno, estábamos también comentando toda la parte B2B, B2C. No sé si se nos queda algo en el tintero. ¿Quieres comentar algo? Yo creo que lo hemos repasado todo. Lo único que me gustaría comentar, ya que hemos hablado de competencias, un poco en qué nos diferenciamos nosotros. Ya hemos hablado de algunas cosas a nivel de coherencia, ¿vale? Lo de las botellas de plástico, etcétera. Pero la gente que ha arrancado con este tipo de productos ha arrancado de una manera mucho más tímida que yo. Yo igual me he vuelto loca y he arrancado de otra manera. Pero nosotros tenemos una gran diferenciación en la calidad del producto, porque hemos ido probando todas estas cosas. Digamos que estas empresas que han ido saliendo, lo que han hecho ha sido construir la base de lo que puede ser un gel, sobre todo gel. Champús hay muy pocos me parece que solo hay uno que trabaje champú, pero el champú es mucho más complicado de elaborar. La base del gel y le han añadido un aroma, ya está. Pero no tiene toda esa carga de ingredientes tan relevantes que hemos metido nosotros en nuestros productos, que al final son los que hacen que se note que dejas de tener caspa, dejas de tener el pelo graso. O sea, son productos que funcionan. Y tengo testers que me dan fe. El mayor tester que tengo es mi hijo de 20 años, que ya te digo yo que si no le quita la caspa me dice que le vuelva a comprar el champú de ese que usaba antes, y no he vuelto a tener caspa con mi champú. Entonces, es decir, no es el único tester, evidentemente, que tenemos, pero son productos que funcionan. Y los otros son geles con aromas. Ya está. Esta es Bueno, y la gran además, diferencia. Y el diseño Ujú. de la botella. Eso es lo que te decía, ¿no? El plástico o más plástico. Y yo me quedo con la idea esta que ahora luego me voy a meter en el e-commerce, que lo dejaremos por aquí debajo, para pedirme el desengrasante este, que me has creado un hype que yo quiero probarlo ya. El desengrasante es brutal. Todo es, bueno, todos son buenos, ¿eh? El multiusos yo lo utilizo, lo tengo, como son tan bonitas que no te he enseñado las botellas Esta es muy chula, ¿eh? son súper bonitas. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no hace falta que las escondas en el cajón ese horrible de los productos de limpieza. Yo las tengo a mano, tengo una de multiusos, pues como tengo una casa, en cada planta. Entonces, veo a cualquier cosa y en el momento hago así, no tengo que bajar, abrir, y en el baño también las tengo siempre. Entonces es un momentito, haces así, porque son muy monas, mira, la puedo tener en el baño, las dos puntitas, Sí, sí, son chulísimas, son muy total. chulas. Entonces esto, bueno, es un poco dentro de lo que son los valores de marca, aparte de la sostenibilidad, de la coherencia, etcétera. Yo tengo un gusto un poco por la estética, pero no por la estética por estética, sino por el placer sensorial que necesitamos todos, ese momento de calma, un buen aroma, una textura perfecta, un diseño bonito. Es como un buen vino, ¿no? Un buen vino en una buena copa sabe distinto que un vino en un Total, vaso. total. Entonces, es un poquito toda esa coherencia para mantener, digamos, las experiencias sensoriales a los que podemos estar acostumbrados con otro tipo de productos, ¿no? Pero en este caso, pues muy coherentes, sostenibles, etcétera, de ingredientes naturales, envasados en papel, etcétera. Pero con ese toque de me estoy cuidando, me Qué gusta bien, verlo. qué bien, qué ¿Ves? bien. Pues nada, Mónica, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. Te A ti. adelanto que en cuanto empieces a vender fuera, te quiero aquí otra vez para que nos cuentes qué tal la experiencia. Yo sé que lo vas a petar mucho, o sea que nada, todos a comprar y a ser conscientes con lo que compramos y a comprar de Refill Concept ya. O Exacto. sea que Exacto. muchísimas Solo gracias. déjame añadir una cosita, porque si la gente Lo que tú visita ya la quieras. web, nosotros, ¿qué es lo que ocurre? Y eso es algo que vamos a trabajar de cara a septiembre. Si nos comparan con la competencia, Sí, parecemos caros. Te digo por qué. Porque la competencia vende 200 mililitros, 225 mililitros por 8,90, 9,90. Nosotros vendemos medio litro. O sea, este sobre es para medio litro por 19,90. Entonces, parece más caro, pero es más pero es que hay barato. más, claro, porque hay Hay mucho más. más. El precio por mililitro es más barato. Pero, no obstante, para facilitar la entrada en el mercado, vamos a hacer unas botellas más pequeñas también. Ujú. Genial. Entonces,
Tengo que mirar un poco cuándo puede entrar en producción, pero lo quiero tener para la campaña de Navidad, porque todo esto, pues, entre que compras, te lacan, etcétera, etcétera, tarda un tiempecito, para tener simplemente 2 tamaños y cada persona elija. Menos de 10 euros, al mismo coste mililitro de la competencia o de los champús de este tipo, y más grande, más barato el coste mililitro. Genial, pues Simplemente quería añadir esto puntualización interesante a tenerla en cuenta. De todas formas, si lo comunicas bien en la web, en la lo que web pasa está es que ya sabes tú comunicado. cómo es la gente. La gente es ¿no? así. Entonces, me Nosotros parece hemos hecho genial la que lo prueba, hayas hemos puntualizado. hecho la prueba de cuánto gastas, cuánto gasto yo con toda esta melena de champú en mililitros para saber cuántos lavados tengo por bote. Y son 65 lavados, 65 duchas. En duchas, si te duchas cada día, son 2 meses. Y en pelo, que no te lo lavas todos los días, esto te puede durar 3, Pues nada. 4 meses. Y esto Genial. sí que está comunicado, en la web. Genial. Pues todos con pelo o sin pelo a comprarte The Refill Concept. Muchas gracias, Muchas Óscar. gracias, Mónica. Que A vaya ti. muy bien. Un beso. Igualmente, Chao. un beso. Chao. Chao.